Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En este vídeo os voy a explicar el modelo que utiliza la normativa contable para explicar en la memoria la conciliación entre el beneficio de cada uno de los socios y la base imponible. Dicho formato se ha modificado en la resolución del ICAC que publicó en febrero del año 2016, que en definitiva lo que hace es que actualmente a la hora de presentar lo que es la conciliación separa la información según proceda de pérdidas y ganancias, o bien del grupo 8 y 9, que sería el grupo 13, la variación de las cuentas imputada al patrimonio neto, o bien incorporemos información que directamente va a reservas. Luego veremos con ejemplos cómo vamos complementando cada una de las columnas. Empezaremos con un primer caso en el cual solamente habrá ajustes fiscales cuya procedencia sea de pérdidas y ganancias. Aquí tengo una compañía cuyo beneficio contable antes de impuestos es 50.000 euros y dispongo de la siguiente información fiscal. Tenemos 5.000 euros que están contabilizados como gasto, pero que no correlacionan con la actividad habitual y por lo tanto no son deducibles. Como explico en la parte de ajustes fiscales, al no estar afectos, aunque tenga factura, no son deducibles, haríamos un ajuste positivo y como no va a revertir, sería una diferencia permanente. Luego tenemos 20.000 euros dentro de lo que son los ingresos de determinado tipo de intangibles que la compañía ha desarrollado que no van a pagar impuestos. Por lo tanto, ahí tenemos que suman al PIG, pero como no pagan impuestos, haríamos un ajuste negativo y también la misma idea, como no revierten, es una diferencia permanente. En tercer lugar, el tema del fondo de comercio, que como contablemente actualmente se amortiza en 10 años, pero fiscalmente lo admite en 20, hay un exceso de amortización. Ese exceso es un ajuste positivo y es una diferencia temporaria, porque va a revertir en un futuro o al cabo de 10 años o bien cuando ese negocio se transmite a terceros. Luego aquí también tenemos un cliente que era moroso y que este año en definitiva hemos cobrado lo que nos debía y eso hace que revierta el deterioro contable. Pero en definitiva ese eso contable, en realidad la idea cuál es, como ya había tributado, pues no tributa ahora. O por ejemplo, si me hubiera cobrado ese moroso, hubieran pasado ya más de 6 meses y lo que Hacienda no admitió el año pasado, lo admite hoy. Pues esos 15.000 euros hay que ajustarlos en signo negativo y lo colocaríamos, lo veremos, en diferencias temporarias con origen a PIG, pero que revierten, porque hoy recuperaré lo que ayer tributé. Si aquí tengo el esquema de liquidación, lo que decíamos antes, arrancaría de 50.000 euros, ajusto en permanentes los gastos no deducibles y las rentas intangibles, y en temporarias tengo el fondo de comercio en origen y el MOS que revierte. Tengo una base previa de 30.000 euros y como esta empresa tiene la condición de reducida dimensión, es decir, factura menos de 10 millones y no tiene deducciones, elige o opta por reducir la base imponible en un 10%, que se lo admite la normativa fiscal. Difiere el pago del impuesto de 3.000 euros a cuenta de futuras bases imponibles negativas, que si no se producieran, al cabo de 5 años lo acabaría tributando. Eso hará que la base imponible que declare sean 27.000 euros. Aplico el 25%, como no hay deducciones, la cuota líquida coincide con la cuota íntegra. Quitamos lo tributado a cuenta y tengo el importe que sale a pagar. Una vez tengo el esquema de liquidación, haría el asiento contable del IS y calcularía el beneficio después de impuestos. Empiezo como siempre con la cuota líquida, que coincidiría el gasto era 6.300 con el cálculo anterior, que tenemos que a 6.650 euros. Quitamos lo tributado, contáis lo que queda pendiente de pago y empezamos a repasar los cálculos. En primer lugar, vemos los ajustes fiscales. Como siempre, las permanentes, como no revierten, ya están dentro de la cuota líquida, no hay que hacer nada. Pero en cambio, con las diferencias temporarias, el tema del fondo de comercio, lo que hoy tributo de más, lo recupero más tarde. Por eso estoy haciendo este asiento de me lo debes para más tarde. La cuenta es la 4740
activo diferencias temporarias deducibles. Y representaría que en un futuro, al restar los 10.000 euros, deja de tributar 2.500 euros y lo sumo al PIG con la cuenta impuesto diferido. También tenemos como ajuste fiscal el moroso, que es lo que tributé el año pasado y hoy se me admite, con lo cual recupero lo que había tributado. Es decir, cerramos el activo diferido. Eso lo tengo en la siguiente diapositiva. Cierro el activo diferido contra el impuesto diferido. Y no he de olvidarme que si aplico la ventaja fiscal que me admite la normativa de reducir la base imponible en un 10% por ser reducida de dimensión, esos 3.000 euros que hoy no tributo, como los tributaré más tarde, la idea es esta, es un pasivo diferido, que tengo ahí. Un pasivo por diferencias temporales imponibles por una reducción para nivelar las bases imponibles. En un futuro, cuando añada esos 3.000 que hoy he quitado, acabaría tributando los 750 euros que yo no tributo. Y a nivel de deducciones, como no hay que hacer asiento contable. Por lo tanto, ya puedo calcular, después de esto, cuál es el beneficio contable después de impuestos. Si a los 50.000 euros le quito las dos cuentas de gasto del IS, el corriente y el diferido, nos da que después de impuestos, de cada los socios, ganamos 41.250 euros, mientras que fiscalmente tributaremos por 27.000 euros. La idea ahora es, con esos cálculos que se ha hecho en contabilidad para hacer el asiento contable, hay que explicar en la memoria cómo pasamos de 41.250 a 27.000 euros. Ese sería el modelo que le llamamos de conciliación entre la contabilidad y la base imponible. Ese modelo, la primera línea de todas, que se llama saldo de ingresos y gastos reconocidos o del ejercicio, en la columna de pérdida y ganancias colocamos arriba de todo lo que sería el beneficio después de impuestos, ¿vale? Los 41.250. Luego, a continuación, en la columna de gasto patrimonio neto pondríamos la variación de las cuentas de su grupo 13. Como aquí no he utilizado para nada el grupo 13, es 0. O la información que va directamente a reserva, tampoco hay, es 0. Pues la suma total coincide con el beneficio contable después de impuestos. Evidentemente, para llegar a la base imponible, lo que hay que hacer es quitar el propio gasto del IS, que sería esta línea de aquí, impuesto a sociedades. Tengo la doble columna de aumento o disminución. ¿Por qué he colocado esa cantidad en la columna del aumento? Tengo que mirar cuál es el gasto del IS. Si vamos para atrás y miro las dos cuentas de impuesto a sociedades, el corriente y el diferido restan en total, o es un gasto total de 8.750. Para que te quede el beneficio contable antes de impuestos, que serían 50.000 euros, evidentemente hay que ajustarlo si es negativo el gasto en positivo, pues lo colocamos en la columna de aumentos. Y de esa forma, si tengo beneficio neto más el propio gasto del IS, ya tenemos que el punto de partida es el beneficio contable antes de impuestos. Y solamente nos queda colocar lo que son los ajustes fiscales que hemos realizado con origen en pérdidas y ganancias. En permanentes, esos 5.000 son los gastos no deducibles y los 20.000 son las rentas que no tributan de activos intangibles. Pues la suma total de permanentes a la columna es negativo por 15. En cambio, en las temporarias, con origen año actual, tenemos el fondo de comercio y que revierta tenemos en alguna disminución lo que era el cliente que recuperó este año lo que tributó el año pasado. Conclusión. Ya tenemos colocado, como puede ver, los ajustes fiscales. Como no hay reserva de capitalización porque se supone que no hubo beneficios o me repartí todo en dividendos, ni hay pérdidas por compensar, lo que sí hay es la reserva de nivelación. Esos 3.000 euros es el incentivo fiscal por ser reducida de dimensión. Eso permite que al sumar toda la columna nos dé los 27.000 euros. Por lo tanto, ya hemos explicado en un formato oficial, dentro de la memoria, en la nota de situación fiscal de la empresa, los cálculos que hemos hecho a nivel de hoja interna para hacer el asiento del IS. Cómo pasamos de tal beneficio contable a tal base imponible. Ahora veremos un segundo ejemplo en que tenemos que los ajustes fiscales tienen su origen en reservas. Esta empresa tiene un beneficio contable antes de impuesto de 40.000 euros y a nivel de ajustes fiscales tenemos
Por un lado, 6.000 euros de gastos de notaría y gestoría por operaciones de compra-venta de acciones propias, que como la autocartera va al patrimonio neto, esos gastos también van como menos reservas y son fiscalmente deducibles y haremos un ajuste negativo. Luego tengo que el año pasado me equivoqué, dupliqué una partida 2 veces, por lo tanto en el valor de las finales he incorporado 12.000 euros que en realidad están mal. Así que el valor tiene que ser menor. Pues lo que tribute de más me lo aplico de menos en el año actual. Si vemos aquí un poco la explicación de los ajustes fiscales, sería este asiento. Después de la apertura de este año tendría asistencias que estaban una partida duplicada, la elimino de PO3 y claro, lo pongo menos reservas porque se supone que eso lo tribute de más el año anterior y me lo acabaré compensando este año. Y luego también como incentivo fiscal es que esa empresa, al comparar los fondos propios de este ejercicio con el año anterior, tiene un incremento de 20.000 euros que proceden del reparto de beneficio del año anterior que lo dejó en voluntario. Es decir, que definitivamente se autofinanciación. Capitalización, no me sale la palabra, quiere decir que el incremento de fondos propios viene voluntariamente de no repartir dividendos, con lo cual aumenta la autofinanciación y fiscalmente las empresas, en este caso, tienen un ahorro fiscal del 10% de sus 20.000 euros. Pues sería la reserva que le llaman de capitalización. Y tiene una deducción por reinversión de 4.000 euros, que tiene un límite conjunto del 25%. Pues vamos a ver los cálculos del IS. Aquí está la reserva de capitalización que os comentaba antes, que sería de los 20.000, el 10%, por restar de una forma definitiva 2.000 euros, siempre que la cantidad no supere el 10% de la base previa, que ahora lo veremos. Y con la condición también que esos 2.000 euros se dote una reserva indisponible que figure durante 5 años, que es el tiempo de permanencia del aumento de patrimonio neto, en la contabilidad. Que sería este asiento aquí que he cogido voluntarias que tenía, las he pasado por 2.000 euros a reserva indisponible. Ya digo, todo esto es de la normativa fiscal de cómo se calcula y qué otros tiene la reserva de capitalización. Veo lo que es el esquema de liquidación. Arranco de 40.000 euros. Aquí solamente hay ajustes fiscales con origen en cuenta de reservas, gastos de autocartera y el error contable en las existencias. Eso hace que la compañía tenga una base previa de 22.000 euros y por lo tanto por restar los 2.000, porque no supera el 10% de 22.000 euros, serían 2.200 euros. Eso hará que la base previa de declarar este año son 20.000 euros. Le aplica el 25%. No existen bonificaciones ni doble imposición, la cuota ajustada nos da igualmente 5.000 euros y luego de la deducción por reinversión, como hay el límite conjunto del 25%, solo puedo aplicar 1.250 euros. Tengo la cuota líquida, quito tributada a cuenta y me sale devolver 1.450 euros. Luego a continuación con este esquema hoja de trabajo pasamos a hacer el asiento contable. Como siempre, primero la cuota líquida, que va a la cuenta 6.300, y luego cerramos retención de pagos a cuenta y al salir a devolver lo contabilizamos en la cuenta 4.709. A continuación, miremos los ajustes de reservas, que en otro vídeo os explico cómo se contabiliza. En este caso, yo tengo un ajuste fiscal de 6.000 euros, que si no hago nada, como está dentro de la cuota líquida, iría a parar a pérdidas y ganancias, cuando tiene que netear a las reservas. Con este asiento de aquí hago un traspaso, lo quito de pérdidas y ganancias para netearlo a lo que es la cuenta de reservas, donde tenía contabilizado el importe bruto de esos gastos. Y por otro lugar, lo que hago es recuperar lo que sería por error contable de las existencias, lo que tributé de más el año pasado, recupero este ejercicio que lo había contabilizado. Es decir, que en definitiva, cuando corrijo el error, yo aquí digo, Hacienda me debe de lo que tributé de más un 25%. Pues esa cuenta de activo diferido la estoy cerrando cuando hago el asiento a 31 de diciembre. Este asiento de aquí. Y por último me queda contabilizar de la deducción pendiente. Pero claro, teníamos que la de reinversión tiene un origen de 4.000 euros. Pues solamente me aplico 1.250 euros. Queda pendiente 2.650 que se suman al beneficio contable
de este año con la cuenta de impuesto diferido y no hago nada con la reserva de capitalización, pues una diferencia permanente. Nunca tributaré esos 2.000 euros. ¿Vale? Solamente con la condición que durante 5 años no toque ese dinero. ¿Vale? A cabo de 5 años lo puedo repartir, pero durante 5 años no. Pues si esto no lo voy a disponer, durante 5 ejercicios, lo que hoy fiscalmente me ahorro nunca revertirá más tarde. Una vez hecho el asiento contable, calculo lo que sería el beneficio contable después de impuestos. Si antes eran 40.000 euros y tengo en cuenta las cuentas del gasto del IS, neto quedarían 34.500. Pero aparte de ese importe neto, que sería el saldo a la 129, yo al balance de cierre incorporo dos cuentas más. Una de reservas por gasto de operaciones de autocartera y la otra por error contable de inventarios, que serían estas dos cuentas neteadas ya de IS, 4.500 y 9.000 euros. Bueno, a partir de ahí habrá que justificar cómo pasamos de 34.500 a 20.000 euros de base imponible. El formato, como decíamos antes, es el de conciliación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, fijaros que en la columna de pérdida de ganancias, arriba de todo, estoy copiando el beneficio después de impuestos de la 129. Como luego no hay ninguna información con grupo 13, esa segunda columna de pago neto queda a cero. Pero en cambio, en la columna de reservas habrá que poner, aquí en total yo vería 13.500, pero para que lo veáis mejor, lo que he puesto es 4.500, son el importe neteado de los gastos de autocartera y los 9.000 es el importe neto de reserva voluntaria de lo que sería el error contable de existencias. Ya sumamos en total lo que incorporo a la 129, lo que incorporo en cuenta de reservas. Lo que debo hacer a continuación, claro, como el importe de arriba es después de impuestos, en la línea de impuestos de sociedades, dejarlo por el importe bruto. ¿Por qué aquí he puesto 5.500? Vamos a ver cuál es el gasto total del IS. Si vamos para atrás, veríamos lo siguiente. Aquí tengo las dos cuentas, la de impuesto corriente e impuesto diferido, que sumadas el negativo da 5.500. Evidentemente, como es negativo en P y G, pero para el IS, como no es deducible, es positivo. Pues tengo que dejar el beneficio contable antes de impuestos, por 40. Pues estoy colocando los 5.500 en la columna de aumentos. De esa forma, sumando las dos cantidades, ya digo, da lo que son los 40.000, que es el beneficio contable antes de impuestos. Pero cuidado luego con lo que hacemos en la reserva. Para eso la tenemos que dejar por el importe bruto antes de quitar el efecto impositivo. Pero la idea sería la siguiente. ¿Por qué he puesto 4.500 en disminuciones? Lo mismo, si voy para atrás, veremos aquí lo siguiente. Yo tengo que la factura de gestoría y notaría por compra-venta de autocartera, el bruto son 6.000 euros, ¿vale? En negativo, que sería lo que es deducible en el modelo 200. Por lo tanto, como arriba tengo colocado los 4.500 euros, y eso, el efecto impositivo son 1.500, pues de la cantidad que hay aquí de 4.500, 1.500 negativos se corresponden con la autocartera. Y pasaría lo mismo con el tema del error de inventarios. Yo tengo arriba colocados los 9.000, pero realmente lo que dupliqué y tributé dos veces eran 12, pues falta restar 3.000. Pues aquí de alguna forma menos 3.000 menos 1.500 sería los 4.500 de ahí. Y claro, eso haría que sumando todo en la línea, fijemos que 21 más 1.000 son 22, quitamos la capitalización que son 2.000 euros y encontramos la base imponible. En definitiva, es conciliar, es decir, arrancar de estas cantidades que incorporamos al balance de cierre y ver qué declaramos a Hacienda de renta fiscal. Y un último ejemplo que es global, que es bastante complejo, que incorpora ajustes de P&G, tema de grupo 13 y también tema de reservas. Vamos a ver lo siguiente. Arrancamos con un beneficio contable antes de impuestos de 60.000 euros. Primer tema, hay una ampliación de capital, lo de notaría y gestoría son 4.000 euros, está contado con una cuenta de reservas y hay que hacer un ajuste negativo, ¿vale? Que sería un ajuste que
procede de una cuenta de reservas. Luego tenemos que esta empresa ha regalado, ha hecho un donativo a Médicos Sin Fronteras por de 5.000 euros. Ese importe, que está considerado como un gasto excepcional, evidentemente resta los dividendos, pero fiscalmente no es deducible. Ajuste positivo, diferencia permanente, corrige la PIG y luego tendrá derecho a aplicar una deducción fiscal. También hay 10.000 euros en tema dividendos, que son de compañías de grupo, por lo tanto se supone que cumple lo del 5%, ¿vale? Y lo de un año de tenencia, y la renta no tributa. Pues la idea es, aunque sume a PIG, como no paga impuestos, haríamos un ajuste negativo de 10.000 euros. Luego tenemos de los clientes que he hecho deterioro, hay uno que me debe 20.000 euros, que como no han pasado los 6 meses, no es fiscalmente deducible. Aquí haríamos ajuste positivo, diferencia temporaria y origen en pérdidas y ganancias. Todo lo que estoy comentando en voz alta tenéis por escrito en el PowerPoint, ¿vale? Pues aquí ya están explicados los ajustes fiscales. Continuando un poco para ver cuáles más hay. Otro tema aquí sería si la compañía en el 2013 y el 14 no se pudo deducir la cuota máxima de amortización y tuvo que ajustar un 30%, lo que ingresó de más en el 13 y el 14 empieza a revertir en 10 años o bien vida pendiente a partir del año 2015. Pues aquí dice que revierte en 15.000. Pues aquí sería ajuste negativo de 15.000. Iría con origen de ganancias, pero representa que recupero hoy lo que tributé de más en años anteriores. Y luego aquí tenemos tema que tiene que ver con que la empresa tiene subvenciones de capital, es decir, de una máquina que está en el grupo 13, que como la máquina se amortiza, cogemos y 10.000 euros de lo que estaba en grupo 13 lo pasamos a pérdidas y ganancias. Esto, como podemos ver, lo tenemos aquí. Es decir, que la empresa, como aplica la norma de PGC, lo que tiene que hacer es que a medida que el activo se amortiza, la contabilidad dice como amortizas por el valor total del activo y una parte de salido gratis, transfiere la subvención. Para quitarlo de un 13, si entró con un 9, lo quitamos con grupo 8. Lo pasamos a grupo 7, como ya está tributando, se tiene que hacer ajuste fiscal en pérdida de ganancias, revertimos la diferencia temporal de pago neto y de esa forma, con la cuenta de impuesto diferido y la 840, rebajamos el saldo de la 130, que aquí neto disminuiría en 7.500 euros. Y luego tenemos que este año nos han dado una subvención nueva para comprar un terreno. La que nos dan nueva la incorporo o la cobro, queda pendiente de cobro, con grupo 9. Le quito para subir a patrimonio lo que me tributaría cuando pase a PIG, el 25%, pero claro, esto es un ajuste de la contabilidad. No tiene efecto fiscal en el IS, porque hasta que no lo mande a PIG no pagaría impuestos. Cierro la 940 con la 8301, que me rata un poco con el código, cuidado, y ponemos a la cuenta 130 el importe neto que incrementamos de subvenciones. También siempre tiene una inversión, os decía en el enunciado, si voy para atrás, en un fondo de inversión. Y aquí tenemos, ¿vale?, un fondo de inversión calificado como disponible para la venta y que este año hay que ajustarlo en negativo 20.000. Es decir, que desde enero hasta final de año ha caído 20.000 euros. Y en total, entre los años acumula una posible pérdida de 25.000 euros, que solamente es un 15% lo que invertí. Bueno, pues a lo que hay que hacer hoy es contar solamente la variación de este año, los 20.000 euros. El asiento que hace el contable, como vale menos, pone grupo 8, la cuenta 800, rebaja la cuenta principal y claro, el dinero que le debe a Hacienda por la posible pérdida, cuando se confirme, incrementa. Pues ese activo diferido es referencia temporaria que simplemente es para netear esta cuenta 800 y para subir al grupo 133 el importe neto. Todos esos asientos con código, es decir, lo que son subida de capital y activos disponibles para la venta, como os conté en un vídeo anterior, no tiene efecto en la declaración del módulo 200, es decir, no generan ajuste fiscal. Son diferencias temporarias que son de pago neto y no tienen incidencia en la declaración fiscal. Tengo ya todos los cálculos, por lo tanto aquí tenéis, os he puesto el ajuste de reservas, que es lo que hace la ampliación, las permanentes ganancias, que sean el donativo,
el dinero que no tributa, y en temporarias tengo el cliente en origen y la reversión de las cuotas de amortización del 13 y el 14. Tengo la base imponible, tributo un 25%, llevo la cuota íntegra, no hay doble imposición, no hay bonificaciones, la cuota ajustada lo mismo. Y dentro de las deducciones, yo os hablaba que este ejercicio había de apoyo fiscal a la inversión una de creación de empleo de 5.000 euros, que tiene el límite conjunto del 25%, con lo cual solamente puedo restar 3.500 euros. Pero a continuación luego sí que tiene que aplicar qué tipo de deducción. Como he hecho un donativo a Médicos Sin Fronteras, de esa tengo una deducción, ¿vale? Pues tengo el certificado de la fundación y como no supera el descuento de la base imponible, puedo aplicar un 35% de 5.000 euros, 1.750 euros, que como queda cuota líquida suficiente, la puedo restar. Y esta de aquí, de medidas temporales, viene del ajuste fiscal que he hecho negativo de 15.000 euros. Pues cuando yo tributé en el 13 y el 14 lo que me correspondía, dice que en definitiva me dijeron, usted a una gran empresa factura más de 10 millones, pues bueno, como tengo que cumplir con el déficit de las cuotas máximas de amortización, ingréseme un 30%. Pero además yo en ese momento tributaba al 30%. Hoy cuando le hago el ajuste negativo estoy tributando al 25%. Pues para compensarme lo que pagué de más, esos 5 puntos de diferencia me los abona vía deducción. Pues de esos 15.000, el 5% era restar 750. Tendría la cuota líquida, tengo en cuenta lo que he tributado a cuenta y quedan por pagar 2.000 euros. Todo esto es para ver todo el esquema de trabajo, montar el asiento contable y luego hacer la conciliación. El asiento contable, como siempre, la cuota líquida. A nivel de ajustes fiscales, el que es de reservas sí que hay que hacer asiento. ¿Por qué? Porque como el ajuste negativo está incluido en la cuota líquida, lo estaría mandando a pérdida de ganancias y tengo que netearlo a la reserva. Pues lo quito con la cuenta 6301 de pérdida de ganancias y lo que hago es coger la cuenta gasto de ampliación de capital de reservas y compensarle lo que fiscalmente no pago, es decir, los 1.000 euros. Y así queda neteada en negativo solo por 3.000 euros. A continuación, si voy al esquema liquidación, lo que son las permanentes ganancias nunca hay que hacer asiento contable, están en cuota líquida, no revierte, no hay que hacer nada. En cambio, por el moroso, lo que tributo más hoy me lo compensas más tarde, es un activo diferido que tendríamos que contabilizar, esta cuenta de aquí, pues mañana recuperaré el 25% de 20.000 euros, son un activo de 5.000 euros. En cambio, cuidado con ese detalle. Aquí estoy recuperando lo que tributé de más en el 13 y el 14. Pues esos 15.000 euros cancela un activo diferido, que además lo voy a cancelar al 30%, porque una parte me lo aplico vía ajuste el 25% de ahorro fiscal, luego como es la deducción de 5 puntos por medidas temporales, acabo recuperando el 30%. Pues aquí, a la hora de hacer el asiento contable, no está equivocado. Hay que revertirlo al 30%, pues el tipo que acabas recuperando. Y luego de las deducciones, me queda por contabilizar solamente que de la creación de empleo, creo recordar que era, un segundo, que voy para atrás, al revés. Aquí tengo deducciones. Sí, era creación de empleo, que habían 5.000 euros. Por el límite conjunto, solo puedo aplicar este año 3.500. Pues esos 1.500 que quedan pendientes, hay que reconocerlos como un derecho de cobro y sumarlo al pérdida de ganancias de este año, con la cuenta de impuesto diferido. Y después de todo un supuesto bastante completo, encontraríamos que el beneficio contable después de impuestos son 53.000 euros. 60.000 antes de impuestos, quito la cuota líquida, averiguo el saldo de impuesto diferido, que aquí es positivo, y tenemos que después de impuestos da 53. Con relación a la cuenta 129. Pero luego tenemos que yo tengo más cuentas que he puesto en el pago neto. Los gastos de ampliación, que la reserva va a dar negativa por 3.000. Hay una subvención nueva de capital por un terreno, 75.000. Hay en lo que es la 133 que acumula la posible pérdida de ese activo financiero de 2 años. Y aquí cuento, pero a mí me interesa para hacer la conciliación, cuál es la variación de las cuentas con grupo 13.
Ya que por un lado hay la transferencia de la subvención de 10.000 euros y el ajuste de la cartera del fondo de inversión de 20.000 negativos de este año. Con toda esa información es ser capaz ahora de complementar el modelo, que lo vemos aquí con todo tipo de información. Arriba de todo, insisto, en P de ganancias siempre pondríamos los 53, es el beneficio contable después de impuestos. En la columna que le llamamos ingreso y gasto de patrimonio neto, ponemos las cuentas con grupo 13, pero la variación que ha habido en el ejercicio. Los 75.000 euros, que no el saldo final, es la que he recibido nueva este año por el terreno. Aquí es el importe neteado, eran 100.000, le quité el 25%, eran 75.000. Luego está los 7.500 que pongo en negativo, es la subvención que tenía de años anteriores de la máquina, la parte que transfiero. Que la parte que transfiero neto, la 130 disminuye este año en 7.500 euros. Para que veáis mejor los 7.500 euros, puedo ir para atrás para recordaros el asiento que hemos hecho. Y voy para atrás, cuando he explicado los ajustes fiscales, ¿veis? Y aquí en transferencia era la de la máquina, que como se amortiza, transfiero 10.000 euros el importe bruto, pero neto lo que disminuye es 7.500. Pues esos 7.500 que pongo aquí sería la cantidad que aparecería en modo de conciliación aquí arriba. Pero digo, es la variación del año, no el saldo final. Y esos 15.000 negativos es la variación después de impuestos de la bajada de 20.000 euros de este año del fondo de inversión. Y a la columna de reservas van los 3.000 negativos de los gastos de ampliación, que sería el efecto en reservas después de imputarle el efecto en positivo. Entonces la tenemos aquí, esa cuenta 113 por 3.000. Como podemos ver, por tanto, la línea primera ya tenemos de todo. Pérdidas y ganancias, grupo 13 y reservas. La suma total son positivo 102.500 euros. Lo que he dicho, como arrancamos después de impuestos, en la línea de sociedades hay que devolver los importes al bruto, al antes de impuestos. Tendríamos los 7.000 que pongo ahí, es mirar cuál es el gasto de las dos cuentas que forman el IS. Voy para atrás y cuando tenía ahí pérdidas y ganancias, el impuesto corriente es gasto por 8.000 euros, pero el impuesto diferido es positivo por 1.000. Pues en total suma negativo 7. Pues para que los 53 no de los 60, tengo que aumentar en 7.000 euros, que es lo que estoy colocando en esta columna, 7.000. Luego, cuidado porque las cuentas con código 13 es dejarlas por el saldo antes de quitar el efecto impositivo. Por ejemplo, el terreno, la subvención por el terreno era de un bruto de 100.000 euros. Pues aquí estoy añadiendo 25 para que tenga el importe bruto para luego eliminarlo en el modelo. Luego, lo que transfiero bruto de la subvención de la máquina son 10. Por lo tanto, aquí hay 2.500 negativos que son de la máquina. Y los otros 5.000 son del fondo de inversión, porque la bajada bruta eran 20, neteada eran 15. Pues menos 5 menos 2.500 hacen 7.500. Pues lo que estoy haciendo ahí es dejar toda la información del 13 por el importe bruto. ¿Vale? Y lo mismo hago con la reserva. La reserva, antes de netearla, la factura de gasto de gestoría y notaría eran 4.000 euros. Pues aquí pongo 4, porque claro, necesito que los impuestos sean brutos para que concilie con la base imponible. Una vez tengo esto, me voy a colocar los ajustes fiscales. En diferencias permanentes que vengan de preganancias, esos 5.000 euros era el donativo a Médicos Sin Fronteras. Y los 10.000 que estaban negativos eran los dividendos que no tributaba. Por tanto, la suma total de diferencias permanentes sería negativo 5.000 euros. Y vamos aquí a las temporarias. Cuidado porque aquí las hay de PIG y de patrimonio. Tenemos de preganancias el moroso que no cuela este año, que son los 20.000 euros. Como no cuela, ajuste positivo, lo decimos más tarde. Pero también, ¿qué eliminamos como temporarias de patrimonio neto? La subvención del terreno, que si no hiciera nada sumaría 100.000 a la base imponible, y como no va a tributar, lo elimino en disminución.
Así elimino el efecto que tiene en la suma de la base imponible. Y también eliminaremos, porque en origen, el ajuste que hago al fondo de inversión este año, que yo lo que he hecho es colocar una bajada de 20.000 euros, 15 y 5.000, ¿vale? Son 20.000 brutos. Esos 20.000 brutos que no tienen efecto en el modelo de declaración fiscal y están sumando la columna del total, los elimino como eran negativos, lo pongo en la columna de aumentos y así queda cancelado. Luego nos queda lo que transfiero, ¿vale? Es decir, lo que transfiero a la subvención de la máquina, como quito, en definitiva, 10.000 como importe bruto, como un 8 para eliminarlo, lo pongo en aumentos, pero lo pongo en origen en años anteriores. Porque claro, el tema de lo que es la 130 y 133 nunca afectan a la base imponible, por lo tanto se eliminan como diferencias temporarias de patrimonio neto. Y en cambio, en ganancia tiene su origen, es la reversión de las cuotas de amortización del 2013 y el 14, que son los 15.000 que recupero. Todo ello sería, ¿vale?, los ajustes colocados. ¿Vale? Como no hay aquí, continuando con el esquema de liquidación, ni reserva de capitalización, ni compensación de bins, ni nivelación, sumo toda la columna, crucemos dedos y tiene que dar exactamente la base imponible, los 56.000 euros, que sería el cálculo que hemos hecho. Es decir, que en definitiva, si voy al esquema de liquidación, tenemos que la base imponible, como podemos ver, da 56.000 euros. Ya digo, eso es un supuesto bastante más completo, pero así tenéis ya una visión global de cómo es el nuevo formato para conciliar la contabilidad con la base imponible que hay que incorporar en la memoria. Todo el tema que es más complejo para el neto del grupo 13 os lo he explicado con este párrafo. Gracias por vuestra atención y espero veros más adelante en otras sesiones.